Mundo Ejecutivo presenta. Amigos, bienvenidos a una emisión más de 18 minutos donde hablamos de innovación, liderazgo, marketing, tecnología. El día de hoy, bueno, primero me presento, soy Gerardo Malagón, presidente de MPI México Chapter, y tenemos un extraordinario programa. Pancho, bienvenido, gracias. Muchas gracias, Gerardo. Yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica. Y pues les voy a presentar al gran invitado que tenemos el día de hoy, muy interesante. Él es el arquitecto Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar Henao, hijo del narcotraficante más famoso de Colombia, Pablo Escobar Gaviria. Muchas gracias por estar con nosotros, Sebastián. Francisco, muchas gracias a ti por darme esta oportunidad de compartir algunas historias que hemos vivido en el pasado para que no se repitan. Muchas gracias, Sebastián. Pues mira, queremos empezar con una pregunta clásica seguramente para ti. Es ¿cómo se metió tu papá en el tema del narcotráfico? Bueno, mi padre empezó a través del contrabando de electrodomésticos, de alcohol, de cigarrillos en Colombia en la década, finales digamos, de la década del 60, principios de los 70. Ahí comenzó su carrera criminal y después comprendió que el narcotráfico pues le iba a hacer mucho más rentable. Así que desde ese lugar ingresa en esa actividad ilícita y comienza a tener muy entre comillas, ¿no? Tremendo éxito a nivel económico y comercial con el boom de la cocaína durante la década de los 80. Sebastián, ¿y cómo fue que creció tanto en esa área? Mi padre creció mucho gracias al prohibicionismo, que es el garante de los altos precios de la cocaína, por más que termina siendo barata fabricarla en países como Colombia. Evidentemente, gracias a eso, mi padre fue uno de los causantes de la epidemia del crack en Estados Unidos, según así lo manifestaron las autoridades de salud de ese país, en virtud de la combinación de tres elementos mortales que a veces les gusta mucho a los norteamericanos, pues la cocaína, la Coca-Cola y el microondas. A partir de eso se genera la epidemia del crack y mi padre empieza a recibir unas ganancias que solo la ciudad de Miami, hablamos de entre 50 y 70 millones de dólares por cada fin de semana, sin contar otras plazas importantes como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Muchas gracias. ¿Y cuándo supiste que tu papá era narcotraficante? Pues mira, en ese momento se hablaba del narcotráfico no como tal, sino como el delito de contrabando, ¿no? Entonces, de alguna forma, no estaba tan mal visto como está siendo visto hoy en día. Y no quiero justificar en absoluto pues, el accionar de mi padre. Mi papá, digamos que se hace públicamente en la denuncia por parte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, de que mi padre era un narcotraficante. Ya mi papá en ese momento era un político, había sido elegido popularmente con alta votación y de repente eso ese escándalo mediático lo forzó a obligar a abandonar para siempre el sueño de la política y de ser presidente de Colombia. Y ahí es cuando él decide asesinar al ministro de Justicia y me dice en Ciudad de Panamá, ya en el exilio, que él era un bandido y que a eso se dedicaba. Yo no comprendí quizá el, la magnitud de la organización delincuencial que estaba bajo su mando, pero sí, desde ese momento empecé, desde mis 7 años, a conocer la realidad de la historia de mi padre, porque él mismo era quien me la contaba, ¿no? Debe de haber sido un shock importante, ¿no? ¿Cómo reaccionaste en ese momento? ¿Cómo te sentiste? Pues mira, tenía 7 años, ¿no? A esa edad, por supuesto que conoces el significado de la palabra bandido, pero quizá no dimensionamos que mi padre era uno de los directores de una de las organizaciones criminales más poderosas del siglo pasado. Entonces, por supuesto, viví el exilio, sufrí todas esas consecuencias del accionar de mi padre y cómo la violencia rápidamente venía y me afectaba directamente a mí, mis libertades y mis derechos. Entonces, desde muy temprano supe a qué se estaba dedicando mi padre y él tampoco lo negaba, ¿no? Veía la televisión, noticias y él no tenía problema en aceptar delante de mí su responsabilidad en ciertos hechos, ¿no? Wow, qué fuerte.
¿Y por qué fue que empezó la guerra entre el cártel de Cali y el Estado colombiano? ¿Recuerdas? Creo que tu papá Pues formaba parte, bueno, era el líder del cártel de Cali, ¿no? no, mi padre era el cártel de Medellín. Ah, perdón. El cártel de Cali en realidad era el cártel que al principio fueron amigos, pero después se convirtieron en enemigos, ¿no? Y es el cártel de Medellín quien inicia, digamos, una guerra sin cuartel, completamente frontal contra el Estado colombiano. Mi padre termina siendo el fundador de un grupo autodenominado Los Extraditables, que luchaban contra la extradición de colombianos. Y a partir de ese momento, a través de la extorsión, del soborno, del miedo, de las amenazas, de secuestros extorsivos y demás, comienzan una campaña para lograr la abolición de la extradición de los colombianos, cosa que se logra en el año 1991 con el cambio de la Constitución de Colombia, ¿no? Punta de bombas y de sobornos y de miedo, se logró eh, prohibir la extradición de colombianos a nivel constitucional. Y eso fue lo que genera una guerra, digamos, sin cuartel entre el Estado, pues además de las violaciones a los derechos humanos de parte del Estado colombiano, y además de que mi padre, pues evidentemente sí era un criminal y se estaba dedicando a todas esas actividades ilícitas, lo que de manera sistemática lo ponía enfrentado al Estado, ¿no? Tu familia y tú fueron presas de un atentado, de un autobomba, ¿no? ¿Nos puedes platicar cómo fue? Sí, sí, como no, esto fue el primer coche bomba de la historia de Colombia, explotó en mi casa el 13 de enero de 1988 a las 5:13 de la mañana. Ese fue el triste comienzo de la denominada guerra narcoterrorista, donde los dos carteles más poderosos de la tierra se enfrentaron en ese momento en una guerra sin cuartel que cobró la vida de más de 3.000 personas. Yo estaba en el edificio, mi hermana, mi madre. Es un milagro que les pueda yo estar relatando esta historia para que dimensionen la magnitud de la explosión. Esto ocurrió, destruyó los vidrios de toda la ciudad, 1 kilómetro a la redonda desde el epicentro, ¿no? Ah, Entonces, hay fotografías que evidencian estas cuestiones que estoy comentando y que yo las cuento en mis charlas para que vean que la verdad es un milagro, ¿no?, que hayamos podido sobrevivir de semejante atentado. Y eso comenzó, y digamos, yo comienzo a una guerra sin cuartel entre el cartel de Medellín y de Cali. Mi padre rápidamente reacciona y con violencia y empieza a poner bombas por doquier también a los intereses del cartel de Cali, hasta que, bueno, hasta que nos encontró más violencia, más muerte, más destrucción y estas alianzas criminales que hicieron también los otros carteles con las autoridades para combatir a mi papá, después trajeron más violencia al país. Ok. Oye, ¿cómo fueron esos últimos días en los que ustedes estaban siendo perseguidos? Pues mira, yo que me he dedicado a escribir sobre mi padre, a investigar sobre su vida y a querer comprender un poco mejor qué fue lo que pasó y cómo transitó todos esos momentos. Fueron momentos de mucha tensión, es decir, por mi cabeza pagaban $4 millones cuando yo tenía 16 años. Yo le pido a la gente que no se emocione ya, pues ya no hay quien se los pague, ¿no? Pero sí, en ese momento había una recompensa por mi cabeza, una recompensa de $20 millones por mi papá y por cualquier persona que tuviera pues, olor a Pablo Escobar, ¿no? Entonces, fue una guerra muy dura, muy cruenta, muy violenta, en la que no hubo ganadores porque pues todos perdimos familias, amigos, seres queridos, así que una guerra triste, muy dura. La esperanza y las cosas bonitas que han pasado después ha sido el proceso de reconciliación, tanto con las víctimas de mi padre como con sus enemigos. Hoy yo tengo una relación muy cordial y afectiva, diría yo, con hijos del cartel de Cali, que era el cartel enemigo. Hoy damos hasta charlas, hemos dado charlas juntos, presenciales o virtuales cuando no se ha podido, pero sí colaboramos justamente dejando un mensaje claro a la sociedad de que nosotros, los llamados hijos de, pues no estamos dispuestos a continuar con el legado de violencia que nuestros padres quisieron heredarnos. Oye, ¿qué pasó con todo ese dinero que pues, logró juntar tu padre, ¿no? En toda su carrera Ujú. criminal. Mira, ahí esa es una de las preguntas pues, más comunes, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿Qué pasó con tanto dinero? Porque pues sí, se hablaba de que
en la prensa, ¿no? Utilizaba el nombre de mi padre para decir que era uno de los hombres más ricos del mundo, etcétera. Y a la par que yo lo veía como uno de los más pobres del mundo, ¿no? Porque pues riqueza, pero aguantando hambre con millones de dólares alrededor, no sé si eso se le puede llamar riqueza, no sé si eso puede ser considerado un caso de éxito. El tema del dinero, yo escribí justamente un capítulo dedicado para especificar, explicar qué pasó exactamente con esa gran fortuna de Pablo Escobar, que es una pregunta que yo también, por supuesto, me hice en su momento, y la respondo en el capítulo, en un capítulo que se llama ¿Dónde está la plata? En mi primer libro, Pablo Escobar, mi padre, en la editorial Planeta, ahí yo relato, pero para hacerles un resumen de la respuesta sería, mi padre ejerció una guerra sin precedentes contra el Estado de Colombia. Literalmente doblegó a todas las instituciones a punta de pistola, de terrorismo, de secuestros extorsivos, de amenazas de muerte, de sobornos. Y nadie ejerce la violencia gratis ni por amor al patrón. Lo hacen por dinero, por amor al dinero. Entonces, esta guerra, imagínate tú que los Estados Unidos en la última década nada más, ya a partir de ahora, están gastando $100 millones por día para la guerra contra las drogas, sin ningún resultado, por supuesto, más que el crecimiento exponencial del problema. Pero mi padre se tenía que gastar unas cifras descomunales para poderse defender de todo lo que invertían sus enemigos en capturarlo, en matarlo. Así que tanta era la presión de las autoridades que termina él abandonando el negocio de narcotráfico, comienza a secuestrar personas para hacerse efectivo. Es decir, mi padre dejó de ser ese hombre tan rico que fue en su momento, porque la guerra se le consumió todo su dinero. Empezó a pedirle prestado a sus amigos, a pedirles cuotas a los narcos para que aportaran para la guerra y se le fue convirtiendo en un problema, ¿no? Entonces, básicamente, su fortuna quedó dilapidada en la guerra. Muchas de las propiedades, por supuesto, fueron decomisadas por las autoridades. Ninguna se utilizó para reparar a ninguna víctima, pero el dinero sí está en manos de los políticos, en manos de otras personas, no en manos de nosotros, sino en manos de las autoridades que prefirieron dejarlo para ellos y no para las víctimas, ¿no? Wow. Supongo que hubo momentos muy difíciles. ¿Recuerdas cuál fue el momento más difícil de tu infancia? Pues yo creo que fue la muerte de mi padre, ¿no? O sea, aparte de la bomba y granadas que me han tirado en vehículos en movimiento y de atentados, intentos de secuestro, pues momentos difíciles, creo que hay una colección de momentos difíciles. Pero creo que el más trascendental en mi vida fue aquel en el que ya me veo en la encrucijada de decidir, ¿no? ¿Cuáles son los caminos que yo voy a tomar? Si voy a elegir el camino de la guerra, de la violencia, de la venganza, o el camino de la paz, que era el desconocido para mí. Y elegí el camino desconocido. Cuando tuve el infortunio de haber reaccionado con violencia, de haber amenazado a todo un país diciendo que yo mismo iba a matar a quienes habían matado a mi padre, pero tardé 10 minutos en enterarme y en darme cuenta, en percibir que ese no era el camino para mí, que no era lo que me iba ni a salvar, ni a traer de vuelta a mi papá, ni mucho menos. Que lo había dicho en un momento de tristeza, de desesperación, y yo no me di las palabras, ¿no? Esas palabras cambiaron mi destino. Esas amenazas duraron 5 segundos, pero se tradujeron en un exilio de 30 años que estoy por cumplir. Entonces, aprendí el significado, el poder que tienen nuestras declaraciones, nuestros dichos, y me comprometí a la paz hace 30 años y es lo que he venido haciendo. Y que bueno, eh, ahí nos tomamos aceptando la vida como se nos ha presentado y queriendo hacerlo mejor con una historia muy negativa que nos ha tocado vivir, ¿no? Como lo comentas, a casi 30 años de su muerte, su herencia es maldita, como se titula en el documental. Yo diría que sí, mira, los títulos no los elijo yo de los documentales, pero sí, evidentemente en el último documental de HBO, te comenta un poco esta historia de lo que significa, pues sí, la maldición de pertenecer a un apellido que está estigmatizado por las acciones violentas de una sola persona, ¿no? Yo me he dado la tarea justamente de buscar reparar a esas víctimas, de acercarme a ellas, de generar conversaciones donde les he pedido pública y privadamente perdón por todos esos daños que mi padre
ha causado tantas familias. He colaborado y he contribuido desde lo personal en campañas para, la, para que se visualicen esas víctimas, para que se conozcan sus historias y su dolor, porque mi padre ha terminado convirtiéndose en un producto pop, ¿no? En un producto que confunde a la juventud porque pues, los jóvenes en sus pantallas lo ven retratado como un superhéroe, después ven fondos de pantalla o protectores de celular con la imagen de mi padre, o camisetas, o tazas para el café, o cucharas para revolver la sopa con la foto de mi padre, ¿no? Hoy se ha convertido en una marca comercial internacional sin precedentes, de la que nosotros no percibimos absolutamente ninguna ganancia. Son terceros que se lucran con su imagen y con el terror, digamos, que ha sido un gran elemento de venta, ¿no? Netflix ha tenido una enorme responsabilidad en la creación de la narcocultura en torno al personaje de mi padre. Miles de jóvenes me mandan por las redes sociales sus tatuajes. Hay unos que han llegado al extremo de tatuarse a mi padre en la cara, literalmente. Entonces, ese fanatismo ha generado una tremenda confusión en la juventud, haciéndoles pensar que es un caso de éxito, que es un modelo a seguir. Y justamente yo me dedico a todo lo contrario, ¿no? Mostrarle a la juventud que están equivocados cuando visualizan a mi padre como un caso de éxito, pues por el bombardeo de información y de productos que hay en torno a su historia hoy en día, ¿no? Muchas gracias. ¿Y crees que es posible tener una segunda oportunidad en la vida en este camino de la paz y la reconciliación? Por supuesto que las segundas oportunidades existen y están y nos han sido dadas. A mí me las han dado no solamente una, sino muchas veces. He tenido la oportunidad de recomenzar mi vida, de cambiar mi identidad, de ser un profesional, arquitecto, diseñador industrial, escritor, de dedicarme a otras cosas. Sin embargo, es difícil alejarse del estigma, del apellido, del prejuicio, de la sociedad, de las autoridades. Algunas veces nos miran con recelo, pero creo que por nosotros hablan nuestras acciones y no necesitamos más defensa que se revise nuestro accionar, que no ha sido otro más que el de pedir perdón por los daños que mi padre causó a la sociedad, el de buscar reparar a sus víctimas y el de además, pues de generar conciencia en la juventud, de invitarlos a la no repetición de esta historia, a que vean que yo sí no la viví en televisión, yo la viví en carne propia y estoy para compartir este aprendizaje, no solamente con la juventud, también lo estamos haciendo con el empresariado, con las policías municipales, federales, para poder contribuir a que desde diferentes ámbitos se pueda aprender de esta historia, ¿no? Cómo es haber estado del otro lado y hoy que estoy dispuesto a compartir y abrirme al mundo, pues qué mejor que poder aprender en conjunto de todas estas historias y poder mejorar una parte de nuestra sociedad a partir de allí. Sebastián, ¿y a qué te dedicas ahora? Mira, actualmente yo estoy dedicado básicamente a dar conferencias por el mundo. He dado conferencias en 42 países. La arquitectura la ejerzo esporádicamente cada que aparece eventualmente algún proyecto. Y estoy dedicado también al desarrollo de tecnologías para la prevención de la violencia y el diagnóstico de de la propensión a la criminalidad de la juventud a través de nuevas tecnologías como la realidad virtual. Desarrollé un juego para los jóvenes que está siendo implementado en varios estados de México a través de escuelas públicas y privadas y con la colaboración de algunos gobiernos estatales y municipales, justamente para hacer un diagnóstico mucho más veraz y eficaz y educar a los niños mientras están jugando sin, sin esta cosa como de que está el papá o el profesor ahí diciéndoles qué es lo que tienen que hacer, sino más bien a través de un juego, de una manera más sutil, pues compartirles estas experiencias para que aprendan que el camino correcto y que ser bueno es el mejor negocio, ¿no? Ese es un poco lo que estamos haciendo. Y también pues dedicado a producir documentales, otro libro que va a salir ahorita en Francia, un cómic estamos haciendo, así que soy mucho rubro, soy una persona que me gusta estar diversificada y no depender de una sola cosa. Así que bueno, ahí haciendo de todo un poco, pero muy enfocado en el tema de conferencias, te diría que es mi actividad principal. Este, Conferencias de emprendedurismo, conferencias para empresarios, para jóvenes, para las policías municipales y sobre los temas de derechos humanos. Sebastián, pues muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo,
¿Algo con lo que te gustaría Muchas despedirte antes gracias. de irnos en menos de un minuto? Muchas gracias a ustedes, ¿no? Mandarle un mensaje a toda la juventud, que entiendan que sí, ser bueno es mejor negocio, que en temas de la droga, como me decía mi padre, valiente, el verdadero valiente es aquel que no la prueba, comprender que la cocaína, como me decía mi padre, es un veneno para vender, no para consumir y destruye nuestra sociedad, destruye nuestras familias. Y justamente la invitación a que las segundas oportunidades están, se pueden tomar y yo soy el ejemplo de ellas en un punto de que pude convertirme en un profesional, una persona diferente y no en el Pablo Escobar 2.0 que muchos estaban esperando en que me convirtiera y que finalmente pues la educación me dio la oportunidad de ser otra persona muy diferente y de ser un aporte positivo para la sociedad. E invitarlos a que todos nos sumemos a esa educación, a formarnos para ser personas de bien y ahí es donde está el futuro para nosotros, no en la delincuencia. Pues mil gracias, Sebastián. Hasta luego, amigos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que tengan un buen día. Muchas Saludos para gracias. todos. Gracias a Gracias ahí todos. por la oportunidad. Nos Cuídense vemos en el mucho. siguiente Gracias. programa de 18 minutos. Muchas gracias. Hasta luego. Mundo Ejecutivo presentó